Bueno chicos, hoy vamos a hablar del temita de Alfonsín, que es lo que nos queda pendiente. Bueno, recordemos que se termina la dictadura militar, se convoca a elecciones. La disputa era entre el Partido Justicialista, comandado, no digamos comandado porque si no pareciera Fuerzas Armadas, ¿no? Encabezado por Italo Luder. Y del otro lado estaba la Unión Cívica Radical, cuyo líder era Ricardo Alfonsín. Bien, la elección estaba muy disputada para ese momento, pero hubo un hecho que la termina favoreciendo a Alfonsín, que es el famoso cajón de Herminio Iglesias. No sé si alguna vez lo habrán escuchado, que en el cierre de campaña del justicialismo, este sujeto, Herminio Iglesias, prende fuego un ataúd con la imagen y el símbolo de la Unión Cívica Radical. La gente al ver eso se preocupa, algunos decían cómo puede ser si venimos de un hecho de violencia durante tantos años, vuelve a suceder esto. Entonces eso termina favoreciendo a la Unión Cívica Radical, que termina triunfando ampliamente en todo el país. La presidencia de Alfonsín es una de las más difíciles. Agarra el país en un deterioro social y económico muy importante. Tengan en cuenta que venimos del gobierno militar. Hay un amplio... A ver, ¿cómo decirlo para que lo entiendan? Está relacionado a la deuda externa. Aumentó tanto la deuda externa que el Estado no puede hacer frente a dicho problema. En cuanto a lo social, está el tema de los militares. Porque recuerden que se había establecido la ley de amnistía, que era la de Viñones, que Alfonsín apenas asume la anula. El país tiene inflación, desocupación, desnutrición, recesión. O sea, era un gran lío el país, sinceramente. Entonces, convengamos que a Alfonsín le tocó jugar con la más difícil, digamos. A ver. En cuanto a lo social, y podemos decirle político también, lo que hace bien Alfonsín es el juicio a las juntas militares. Se organiza, se presentan todas las pruebas. Para eso se organizó la CONADEP, que fue la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, encabezadas por Ernesto Sábato, María Ruiz Guiñazú, y me estoy olvidando de alguien importante, si después me viene a la memoria lo vuelvo a decir, que se encargó de juntar todas las pruebas, los testimonios, se presentaron y se iniciaron los juicios contra las cúpulas militares. Y fueron sancionados con la cárcel. Esto fue un hecho inaudito, sobre todo en América Latina y parte de Europa, porque fue uno de los pocos países que logró enjuiciarlos. O sea, un gobierno autoritario, una dictadura que después de tanto tiempo pagó por sus crímenes. Entonces, en cuanto a eso, lo político es algo que hace bien. Entonces, recordemos, hace juicio a la Junta, se lo sanciona con la cárcel a la cúpula: Videla, Macera, Galtieri, Viola y Agosti. Se crea la CONADEP, que es la que presenta las pruebas, los testimonios, y de ahí sale el famoso Nunca Más, que después pasa a ser el libro que supongo que también lo habrán escuchado hablar de él, que es el libro que recoge justamente todos estos testimonios, se publica y hoy en día se puede conseguir para leer. Es muy fuerte leer esos testimonios. Lo aclaro por si alguno lo quiere leer y se impresiona, pero bueno, yo particularmente he leído algunos de los capítulos y no me copó porque lo que leía no era bastante fuerte, digamos. Bien, pasamos a lo económico. Reitero, el gobierno de Alfonsín tiene un país destruido, su industria está totalmente arruinada.
la desocupación era grandísima. Entonces lo primero que hace Alfonsín, con su ministro de Economía, que se llamaba Greenspoon, después ustedes lo van a buscar en el libro, van a leerlo de ahí, lo primero que hace es el Plan Alimentario Nacional, que se lo conoce como el PAM, que era la entrega de alimentos. Era una caja social que incluía los diferentes alimentos que servían para la nutrición de una familia de 4 personas. A ver, es una medida muy criticada y bueno, pero en ese momento no le quedaba otra al gobierno de Alfonsín para paliar la crisis social que tenía el tipo. Después habla de economía de guerra. ¿Por qué? Porque tiene que reducir el gasto, sobre todo cuando decimos reducir el gasto, estamos hablando de reducir el gasto público como siempre, aumentar tarifas, congelar salarios. Esto lo vamos a ver durante todo el gobierno de Alfonsín. Estas 3 cosas que les acabo de decir es fundamental. Y aquí vienen los 2 planes económicos. Uno de ellos es el plan austral y el otro el plan primavera. Lo que les puedo decir del plan austral para que lo tengan, digamos, en cuenta. A ver, y yo quiero que es un... A ver, estos 2 planes tienen éxito, para que lo entiendan, a corto plazo. Al principio, pónganle por meses o al año, logran salvar la situación económica del país. Pero a la corta vuelven otra vez los problemas. Otra vez la inflación, la desocupación, la recesión. Porque recordemos que están muy ligados al neoliberalismo estos planes y una bajada de línea del Fondo Monetario Internacional. Entonces, por eso reitero, es una situación difícil. El tipo recibe un país casi en ruinas. Entonces tiene que hacer todos estos malabares, yo le digo así, tiene que hacer todos estos malabares para sacar el país adelante como sea. A ver, yo creo que entiendan esto. El primero es el plan austral. Lo que hace básicamente es, a ver, esto es así. Aumenta las exportaciones, las reservas y la recaudación fiscal. Que esto le permite detener la inflación. Repito, aumentan las exportaciones, las reservas y la recaudación fiscal, lo que permite detener la inflación. Pero para eso había que congelar los salarios y los precios. Básicamente eso. Además que se crea una nueva moneda, que es el austral, que seguramente habrán escuchado hablar de esa moneda que surge con el gobierno de Alfonsín. Bien, reitero, la inflación se detiene por un corto plazo, pero hay una distorsión en los precios al corto plazo. O sea, a ver, por ejemplo, aumenta el precio de la carne. Si bien está un poco paralizado, pero después, como les dije, porque estos planes son a corto plazo y no a larga duración. Entonces, por ejemplo, el aumento del precio de la carne motivó a que otra vez se terminaran elevando los precios y eso lleva al fracaso del plan. Ante esto, tiene que implementar otro plan, que es conocido como el plan primavera. El plan primavera, a ver, no es muy diferente del plan austral. E incluso es un poco más ortodoxo. Con referirme a que es más ortodoxo, es que es más fuerte. Es más que apunta a eso. O sea, ese plan va a ser así y punto. Lo que va a hacer el plan primavera es establecer 2 mercados cambiarios. Uno para el comercio exterior y otro para las finanzas. Con esto me refiero a los dólares. Se va a buscar un acuerdo entre sindicatos y empresarios para evitar el aumento de precios y salarios. Volvemos a lo mismo. Aumenta el déficit fiscal y el gobierno empieza a emitir bonos. El plan pudo bajar la inflación en ese corto plazo. ¿Estamos? Pero, como siempre va a pasar, como es a corto plazo, después se produce un aumento casi total de los precios y es lo que se conoce como la hiperinflación, que es lo que afecta a este plan económico de Alfonsín. Yo esto se lo digo para que lo tengan en cuenta.
Los ahorristas empiezan a retirar los dólares, se produce una corrida bancaria, y esto afecta al austral. A esto se sumaba el vencimiento de los bonos que tenía en el mercado el gobierno, además que hay una fuga de capitales, aumenta el dólar, hay que pagar la deuda externa. Y por eso esto es así. La causa de la hiperinflación de lo que les estaba hablando y que ocasiona el plan primavera es la puja por la distribución del ingreso, la especulación financiera, que son las corridas bancarias, el retiro de la plata y la fuga de capitales, y los periodos de baja inflación, que es esto, pero después viene otro periodo inflacionario, en este caso hiperinflacionario. A la mañana salía un kilo de pan, 10 pesos, a la tarde salía el 20. Para que lo puedan comprender, se los estoy explicando. La pobreza era tan grande que se empiezan a producir saqueos en las principales ciudades. Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, en Tucumán. O sea, hubo saqueos en todo el país, pero los principales problemas fue aquí, digamos, en las principales ciudades con mucha población. Y por último, ante esta situación, lo que tiene que hacer el tipo es adelantar las elecciones. Tiene que adelantar las elecciones porque no va más. No puede controlar la situación ya. Estas elecciones son ganadas por Menem. Adelanta las elecciones y entrega el mandato antes. Lo que yo... me olvidé de mencionar y quiero que también lo tengan en cuenta, porque después van a leer el libro como para trabajar hoy. Por la situación económica, Alfonsín tiene que hacer frente a 13 paros de la CGT. Convengamos que son 13 paros. O sea, encima que la situación económica no ayudaba. Ustedes piensen que los planes económicos, estos que establece el tipo, eran a corto plazo. Entonces, más 13 paros, era una situación media complicada. Y lo otro problema que tiene el tipo, para que les quede bien claro, otro de los problemas es el tema militar. Alfonsín tiene 3 sublevaciones. Con sublevaciones me refiero a que los militares se le amotinaron, le habían tomado diferentes cuarteles. Los principales son encabezados por Aldo Rico, uno de ellos se dio en Semana Santa, que es cuando Alfonsín tiene que ir a negociar y dice la frase, la casa está en orden. A ver, para que lo entiendan, y resumimos ya el gobierno de Alfonsín. Ley de punto final establece el tipo unos meses después de haber asumido. Ley de punto final decía que había 70 días para presentar pruebas contra los militares. Vencido ese plazo, no se podía hacer más nada. En ese caso, fue muy criticada esa decisión, esa ley, pero bueno, esto lo hace el tipo para apaciguar los ánimos, para poner un control. Se presentan un montón de denuncias, son enjuiciados un montón de militares. Esto lleva a estas sublevaciones que yo les dije, encabezadas por Aldo Rico y la otra por Zeinaldín. Y después, en ese lapso, se habla de la ley de obediencia debida. Que la ley de obediencia debida que se enjuiciaba sobre todo a los principales mandamás del ejército, o sea, a las cúpulas, a los que mandaban. La misma palabra se lo dice, ley de obediencia debida. Y
se hacía una excepción, para que lo comprendan, se hacía una excepción en el robo de identidad y de bebés. Estoy tratando de ordenar la luz que me quede a oscuras casi. Ya lo arreglo, ¿eh? Bueno, ahí algo lo pude arreglar. Entonces, esto es el lío que tiene Alfonsín. Si quieren repasamos rápidamente, porque no me quiero exceder mucho. Gana las elecciones, hay un amplio triunfo en todo el país del radicalismo, es un poco ayudado por la situación que se dio en el cierre de campaña del justicialismo, con el tema del cajón de Herminio Iglesias. Cuando asume se crea la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, que son las que juntan las pruebas y los testimonios para enjuiciar a los militares. Se hace el juicio a las juntas, donde son encarcelados Videla, Macera, Agosti, Viola, Galtieri. En lo económico hablamos del plan Austral y del plan Primavera, son planes económicos con una bajada de línea muy neoliberal, congelamientos de precios, de salarios, bajar la inflación, etcétera. Y recuerden, 13 paros de la CGT. 13 paros de la CGT, como les dije, y por último, bueno, lo de los militares en el medio que se le han sublevado y tuvo que establecer la ley de punto final y la ley de obediencia debida. Ante la situación económica se producen los saqueos y el tipo tiene que entregar el poder antes de tiempo. Con esto terminamos Alfonsín. Como dije, es una situación media compleja la que no tuvimos 2 días clases, entonces esto lo tenemos que ver así. Si hay alguna duda, me preguntan, todo por plataformas y nos vemos el lunes. Les voy a hacer otro video donde les voy a explicar cómo nos vamos a manejar el lunes 30 que tenemos clases. Bueno chicos, espero que haya sido